Hola, ¿cómo están? Soy Elis Cervallán Y yo soy José Otreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. En el episodio de hoy también vamos a hablar de astronomía. En este caso vamos a hablar de algo que nos pregunta mucha gente cuando se entera que somos astrónomos, que es Plutón y por qué dejó de ser un planeta. Sí, este tema es algo que a la gente le choca mucho. Supongo que la gente de nuestras edades aprendió en el colegio que Plutón era un planeta. Y de repente que te digan que ese objeto chiquitito que está tan lejos dejó de ser planeta, como que ya no te cuadra. Tú te aprendiste los planetas de memoria. Como que Plutón era planeta. ¿Qué pasó ahí? Sí, esa parte de la historia es bastante rara. Y aún hay gente que sigue tratando de pelear porque sea planeta de nuevo. Aunque no sé si lo logren, pero es un poco bonito ver que la gente se preocupe tanto de que un planeta sigue siendo planeta. Aunque en realidad es irrelevante, es un nombre nomás, es Sí, una es una etiqueta. definición humana. Justamente, es una forma de clasificar y de meter objetos en cajitas para que luego podamos hablar el mismo idioma. Plutón sigue estando donde mismo, donde siempre En estuvo. realidad le da lo mismo. Claro. Ya, y para partir, ¿dónde está Plutón? ¿Dónde está? Plutón está en lo que nosotros llamamos cinturón de Kuiper. Y el cinturón de Kuiper es una especie de donut que está muy lejos de nosotros, orbita al Sol y está más allá de Neptuno. Y en esa parte hay muchos pedacitos de roca, que son de roca y hielo, y entre ellos se encuentra Plutón. De hecho, Plutón está tan lejos que la luz que llega de allá se demora alrededor de 5 horas en llegar a la Tierra. Eso es 5 horas. muchísimo. Sí, 5 horas es muchísimo tiempo. El Sol, la luz del Sol se demora 8 minutos en llegar a nosotros. Esto de hecho lo que representa es que Plutón está 39 veces más lejos del Sol que la Tierra. Es una distancia enorme. Sí, está bien lejos. Y bueno, es una de las razones también por la cual la gente se demoró tanto en encontrarlo. Porque es muy pequeño y está muy lejos. Y además que se mueve muy lento en el cielo. Se demora unos 248 años en darle una vuelta al Sol. 248 años de la Tierra Claro, de la Tierra. en dar una vuelta alrededor del Sol. Y desde que fue descubierto aún no completa una órbita. Claro, todavía no han pasado desde ese momento que vamos a contar más adelante, no han pasado todavía 248 años. Otra cosa también es que a lo mejor la gente no lo sabe, pero Plutón tiene 5 satélites. Todo el mundo conoce Caronte, que es su satélite más conocido, pero en realidad tiene 4 otros satélites. Esos otros satélites se llaman Styx, Nix, Kerberos e Hydra. Creo que todos tienen relación con cosas del inframundo, al igual que Plutón. Plutón, dios del inframundo. Sí, ¿Por qué le pusieron ese nombre? debe ser por lo lejos que estaba. No se me ocurrió otra cosa en realidad. Porque estaba en lo oscuro. Puede ser, porque en realidad es como súper raro, es un planeta enano que a la gente le encanta y que conecta con las personas, pero tiene un nombre así como malo, así como Dios del inframundo. Sí, pero bueno, después vamos a ver que parte del origen del nombre de Plutón no tiene tanto que ver con la mitología, sino que tiene que ver más con las letras que tiene el nombre. Sí, bueno, eso lo vamos a contar un poquito más adelante. Bueno, ¿qué más cosas sabemos de Plutón? También, no sé si nuestros auditores saben, pero hubo una sonda que se llamaba New Horizons que llegó a Plutón el año 2015, exactamente el 14 de julio de 2015. Ya, a ver, cuenta tú lo de New Horizons. Fue lanzado el 2006, que de hecho fue lanzado cuando Plutón todavía era un planeta, y llegó 9 años más tarde, el 2015, a su destino. Y ahí fue cuando tomó la fotografía que todos hemos visto sobre Plutón, porque antes de eso no había nada. Habían unas manchas borrosas, habían ilustraciones artísticas de Plutón. Recién en el 2015 fue cuando tuvimos la primera imagen. Y ahora New Horizons sigue alejándose del sistema solar. Y para todos los que nos escuchan, seguro, o no sé si seguro, pero quizá vieron la foto de Plutón, se hizo muy famosa porque en la foto que se publicó en todas partes aparece una mancha que tiene forma de corazón. Sí, y además todo el mundo quiere a Plutón, era como justo perfecto que Plutón tuviese una mancha con forma de corazón. Y de hecho resulta que ese corazón es un glaciar que tiene Plutón en su superficie, por eso se ve de un color diferente. ¿Un glaciar? Sí.
pero no como los nuestros. Plutón no está compuesto de lo mismo que nuestro planeta. Ah, no es como, ya, no es como la Antártica. No, no, no es como la Antártica. Pero es hielo, hielo de algún tipo. Sí. Pero bueno, como dijimos en un momento, hasta el 2006 fue considerado planeta. Ahí viene la pregunta, ¿por qué dejó de ser un planeta? ¿Qué fue lo que pasó? Algo sucedió ahí. Plutón estaba de lo más bien, orbitaba alrededor del Sol, estaba ordenadito siendo el noveno planeta, y de repente, titulares. Plutón ya no es planeta. Sí, para varios fue de la nada, porque dejó de ser planeta. Pero en realidad, si uno lee la historia de Plutón, ahí uno se da cuenta de que habían varias cosas, habían varios problemas con Plutón. Ya, entonces vamos a tener que contar la historia para que veamos cuáles son los problemas que había con Plutón. ¿Cómo llegamos o cómo llegaron a esa conclusión de que Plutón tenía que ser reclasificado? Entonces viajamos en el tiempo, al pasado. Y para esto hay que hablar de un tiempo muy antiguo. En este caso es de alrededor del 1840, cuando el sistema solar solamente llegaba hasta Urano y la gente en ese tiempo podía predecir muy bien cómo se movían los planetas. O sea, los astrónomos lo que estaban haciendo era ver la órbita de Urano y ver si podían predecir su movimiento en el futuro. Y lo que se estaban dando cuenta alrededor de 1840 era que Urano se estaba moviendo de una forma diferente a la que ellos esperaban. Tenía unas pequeñas desviaciones en su órbita. Y eso llevó a algunas personas a pensar que tal vez Urano se estaba desviando de su órbita porque había otro planeta más lejos. Y así fue como algunos científicos se pusieron a buscar otro planeta. Y ahí fue cuando encontraron a Neptuno, que de hecho ese lo encontraron primero calculándolo en el papel. Fue predicho matemáticamente y fue encontrado después. Y lo que pasó con eso fue que otros astrónomos, viendo esos cálculos, estaban diciendo, pero ¿saben algo? Parece que Neptuno no tiene la masa suficiente para explicar toda esa desviación en la órbita de Urano. Tal vez haya otro planeta más. Y ahí fue cuando la gente comenzó a buscar un planeta más allá de Neptuno. Claro, estaban ahí, tenían por un lado sus ecuaciones que predecían dónde tenían que estar los planetas para que sucediesen estas cosas, y iban poco a poco avanzando, pero todavía, como bien dice José, tenían esa pieza del puzzle que todavía no lograban descifrar. Y así fue como un investigador que se llamaba Percival Lowell dedicó gran parte de su vida a buscar este planeta que estaba todavía por descubrir. Y entonces se puso a buscar lo que él llamaba el planeta X. Eso partió en 1906 y lamentablemente Percival Lowell hizo muchas observaciones, pero falleció antes de poder encontrar un planeta más. Qué Así que triste. sí, en realidad es como triste que como que la misión, lo que tú sientes que es la misión científica de tu vida no la puedas terminar, y no solo eso, sino que ni siquiera poder ver a otra persona lograrlo, porque ya no estás ahí para verlo. Sí, de hecho por lo que estaba leyendo, él era muy trabajólico y hubo un año por ahí en el que tuvo que tomarse un descanso porque le estaba haciendo mal a su salud. Y también vi que un amigo de él había dicho que esta búsqueda de este planeta fue lo que lo terminó matando. O sea, es triste el final de la historia de Percival Lowell. Así es, y yo creo que por eso también la historia cuenta que su mujer, después de que él falleció, como que peleó durante mucho tiempo para que fuera reconocido su trabajo, y yo me imagino que tiene que ver probablemente con la vida que él llevaba. Pero ahí habría que entrar a leer en más detalle la vida de Percival Lowell, que es algo que yo no he hecho, la Claro, verdad. sí, ahí yo creo que tal vez nos desviamos mucho del tema. Nos estaríamos desviando, sí. Sí. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, después de Percival Lowell pasaron, ahí me pierdo, más de 10 años, 13 años, para que llegara otra persona. Esta otra persona se llama Clyde Tombaugh, tenía solamente 23 años cuando llegó al observatorio Lowell, que era el que había fundado Percival Lowell, y continuó la búsqueda del planeta X, que por si acaso aquí X significa X de incógnita, ¿ya? No de 10. Y solamente se demoró un año en encontrar el planeta. Sí, este es como la suerte del principiante, ¿no? El pobre Percival Lowell estuvo durante un montón de años observando y buscando obsesivamente este planeta, y llega este joven a comparar imágenes para encontrar si había algo diferente, y en un año logra descubrir Plutón. Oye, y eso es una buena pregunta.
¿cómo estaban buscando el planeta? ¿Qué era lo que hacían para buscar dónde estaba el planeta en una imagen? Bueno, para buscarlo, lo que hacían era comparar pares de imágenes. Tomaban imágenes del cielo y con un aparato que te hace ver las dos imágenes una detrás de la otra, como centradas, puedes ver cuando hay cambios. Este tipo de instrumentos se utilizó muchísimo tiempo en astronomía y se encontraban todo tipo de objetos, asteroides, se encontraban supernovas. Y así fue como Tombaugh descubrió Plutón. Suena un poquito latero, realmente. Sí, bueno, era un método súper mecánico. Hay que pensar que en esa época la astronomía no era astronomía digital, era todo en placas fotográficas. Claro, y revisar todo, algunas cosas hasta con microscopio. Sí, bueno, eran otros tiempos. Hoy en día podemos abarcar mayor cantidad de datos, pero antiguamente también había como más contemplación, Y de vuelta a Plutón. Una pregunta es, ¿por qué se llama Plutón? Una vez que lo descubrieron, ¿por qué eligieron ese nombre? porque lo odiaban y por eso le pusieron el nombre del dios del inframundo. No, no fue por eso. La historia es un poco rara y la verdad me cuesta creerla un poco, pero, pero al parecer es como la historia oficial del nombre de Plutón. La historia lo que dice es que una niña en Inglaterra, que se llamaba Venetia Burney, le habría dicho a su abuelo, ¿por qué no se llama Plutón como el dios del inframundo? Esa es la historia. Y que después su abuelo, que trabajaba en la universidad, le habría dicho a un profesor de astronomía en esa universidad. Y que él se habría contactado con la gente en el observatorio Lowell. Son demasiadas personas entre medio, por eso me gusta creer un poco la historia. Igual yo había leído algo de un concurso, ¿o no? Ah, yo también pensé que era un Que concurso, el pero observatorio Lowell había abierto un concurso para ponerle nombre a este planeta. sí, yo tengo la duda de si es que en realidad hubo un concurso. Bueno, y yo creo que las versiones habría que entrar a indagar más Sí, profundamente. porque cuando estaba viendo, yo vi que fue su abuelo el que le dio dinero. O sea, cuando Mm. dicen, y Venecia al final ganó una recompensa por tanto dinero. Pero cuando tú ves quién le dio la recompensa, se la dio a su abuelo. Entonces tengo la duda si en realidad el observatorio fue el que hizo el concurso. Sí, en realidad suena como extraño. Sí, entonces ahí esa parte de la historia es un poco rara. Bueno, pero al final eligieron el nombre Plutón por una razón muy especial, que es que empieza con P y con L, que son las Ujú. iniciales de Percival Lowell, que fue esta persona que había iniciado la búsqueda del planeta X, que de ahí en adelante se llamaría Plutón. Y así fue como le entregaron un poco también el reconocimiento a todo lo que había trabajado en su vida. Sí, porque fue bastante tiempo. Y yo creo que ahora nos podemos tomar una pausa y después seguimos hablando sobre qué pasó después con Plutón y por qué dejó de ser un planeta. ¿Sabías que algunos planetas han inspirado el nombre de elementos químicos? Si ves una tabla periódica, el uranio, el neptunio y el plutonio están juntos y tienen el mismo orden que tienen en el sistema solar. Entonces, volvemos. Seguimos hablando de Plutón. Nos habíamos quedado en que Clyde Tombaugh tuvo la suerte de que solo en un año encontró Plutón y que Percival Lowell había estado durante un montón de años buscándolo y el pobre falleció en el camino. Pero el tema fue que finalmente en 1930 se encontró Plutón y mucha gente pensó que ese era el planeta X que había estado buscando Percival. Pero la verdad es que empezó a haber un poco de controversia porque la verdad es que Plutón era súper débil y entonces le empezó a entrar la duda a la gente, ¿A qué te refieres con débil? que brilla muy poquito. Ah, ya. Bueno, brilla, no brilla, refleja poca luz. Entonces, Percival había estimado que el planeta X que él estaba buscando tenía que tener un poco más de 6 veces la masa de la Tierra. Y las estimaciones que se estaban haciendo del Plutón que había descubierto Tombaugh eran de parecido a la masa de la Tierra, incluso parecido a la masa de Marte. Eso era muy lejos de lo que pensaba Percival. Esto siguió muchos años, la controversia. Incluso se llegó a utilizar el albedo, efectivamente cuánta luz refleja Plutón.
y se llegó a la conclusión de que no podía ser más que un 1% de la masa de la Tierra. Cada vez nos alejábamos más, o se alejaban, porque nosotros no estábamos ahí, se alejaban más del planeta X de Percival. Finalmente, la discusión terminó en el año 1978, cuando se descubrió a Caronte, el satélite famoso de Plutón. Y ya observando un satélite alrededor de Plutón, la estimación de la masa de Plutón era muchísimo más Certera. certera. Y se calculó que la masa de Plutón era 0.2% de la masa de la Tierra. Y ahí se zanjó la discusión, porque no podía ser ese planeta X que estaba buscando Percival. Esto era muy, muy, muy pequeño comparado con lo que Percival quería encontrar. Claro, ya no podía ser este planeta que se supone que estaba perturbando la órbita de Urano, porque no tiene la gravedad para hacerlo. Una cosa minúscula. De hecho, es mucho menos masivo que la Luna. Es como un sexto de la masa de la Luna. Y un poquito más pequeño. Y entonces, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa búsqueda del planeta X? Bueno, pasaron cosas diferentes. Como dijiste, bajó la estimación de la masa con los años, la estimación de la masa de Plutón. Entonces ya no podía ser planeta X. Hay gente que siguió buscando el verdadero planeta X, verdadero entre comillas, pensando que en realidad lo que había encontrado Clyde Tombaugh no era el planeta X que estaba buscando Percival Lowell. Pero lo que ocurrió después, en 1989, cuando el Voyager 2 visitó a Neptuno, pudo medir mucho mejor la masa de Neptuno, con una precisión mucho mejor. Y cuando uno ponía eso en el modelo y veía cómo deberían moverse los planetas, ahí no había ninguna desviación en la órbita de Urano. O sea, Urano se estaba moviendo como tenía que moverse. O sea que al final Percival estaba buscando un planeta que no era necesario que estuviese ahí, pero gracias a eso se encontró Plutón. Sí, pero si uno lo piensa, fue pura coincidencia. O sea, tuvieron la suerte de que el lugar donde estaban buscando era donde estaba, pero que en realidad todos los cálculos que tenían hechos sobre dónde tenía que estar estaban todos basados en algo que no era cierto. Bueno, ese es el desarrollo de la ciencia, ¿no? La tecnología y los avances nos van entregando más información y vamos rellenando los vacíos de las historias. Y al final, las piezas del puzzle siempre terminan quedando bien organizadas. Y ahí terminó esta famosa historia del planeta X, que también es algo que mucha gente nos pregunta, ¿no? Esta historia del planeta X como que se ha desvirtuado mucho en que se necesita un planeta X, cuando en realidad está todo resuelto. Sí. ¿Y qué es lo que pasó después? Bueno, después empezamos a encontrar más plutones. Eso fue lo que pasó después. Sí. Bueno, lo que estaba viendo, o sea, de las cosas que vi fue que el 92 fue cuando comienza la controversia sobre Plutón. ¿Por qué? Porque hasta ese año Plutón estaba solito en el lugar en el que se encontraba. Pero en el 92 se descubre un primer objeto que estaba cerca de la órbita de Plutón, que tiene un nombre bastante fome, se llama 15.760 Albión. O sea, ¿a quién se le ocurre este tipo de nombre? Eh, Y a partir de ese año y a los posteriores se fueron descubriendo muchos más objetos. Y esto es lo que hoy se conoce como el cinturón de Kuiper. Está lleno de objetos rocosos y de hielo. Y que algunos astrónomos antes habían predicho que se encontraba esto en el sistema solar. Entonces ahora ya lo estaban encontrando y estaba justo donde estaba Plutón. Y lo que es curioso de todo esto es que al final esta cosa de las clasificaciones es una cosa práctica. Tú necesitas ponerle etiquetas a los objetos que hay en el universo porque necesitas comparar peras con peras y manzanas con manzanas, si de eso se trata. Entonces, cuando empiezas a encontrar muchos objetos en una zona donde está Plutón e incluso objetos que se parecían a Plutón, algunos. Por ejemplo, Ceres, que no está en el cinturón de Kuiper, sino que está en el cinturón de asteroides, te empieza a entrar la duda de si la clasificación que tú hiciste y de llamar a Plutón planeta o de no llamarlo planeta es la clasificación más representativa. Y ahí fue algo curioso que pasó, es que al final los que empezaron aparentemente a meter presión en esto fueron incluso museos y planetarios, que empezaron como a generar este impulso de, oye, quizá Plutón no es planeta, y empezaron a no ponerlo en los modelos del sistema solar. Sí, eso lo encontré muy raro.
no lo ponían y entonces la gente decía, oye, pero Plutón no está y debería estar, y de ahí empezó como a surgir esta controversia en el fondo, en el público. Eso es muy extraño. Ellos, pareciera que ellos fueron los que tomaron la iniciativa al principio de decir, no, ya no lo vamos a contar como planeta. No nos importa si los científicos no lo hacen, no lo vamos a seguir poniendo. Bueno, y se siguieron descubriendo varios objetos en este cinturón de Kuiper, y las cosas cambian drásticamente a partir del año 2002, porque ahí comienzan a aparecer objetos bien grandes. Ya no eran cosas como cometas o rocas simplemente, sino que eran cosas que ya parecían planetas. Por ejemplo, el 2012 se descubre Quaoar, por el 2013 se descubre Sedna, y la parte que cambió todo fue el 2005, porque ese año se descubrieron 3 objetos bien masivos, y uno de ellos era más pesado que Plutón, que se llamaba Eris. Entonces ahora que aparecieron todas estas cosas, de repente, vino la duda de dónde uno traza la línea de lo que es un planeta y lo que no. ¿Son todas estas cosas nuevas planetas? ¿No lo son? Y si no lo son, entonces Plutón no lo es. Y ahí este descubrimiento de Eris, me podría decir que fue lo que impulsó que el año siguiente, en la reunión de la Unión Astronómica Internacional, los astrónomos se juntaran a decidir qué era un planeta y a definirlo. Así es, se juntaron en la Asamblea General en el año 2006 y en el fondo, en las reuniones de la Asamblea General, a veces se toman ciertas decisiones, a veces sobre clasificaciones de objetos, a veces sobre nombres, y ese año entonces tenían que tomar esta decisión de si cambiar o definir mejor cuáles eran las condiciones para que un objeto fuera un planeta. Y tomaron una resolución que entregaba 3 condiciones. 3 condiciones que un objeto tenía que cumplir para ser planeta. La primera es que el objeto tenía que orbitar al Sol. La segunda es que tiene que ser suficientemente masivo para que sea redondeado debido a su propia gravedad. Y la tercera es que debe haber sido capaz de limpiar su órbita de otros objetos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa limpiar? Significa que si tú eres Plutón, no deberías tener objetos del tamaño de Plutón que están en tu mismo barrio. Es Ah, básicamente eso. claro. Puedes tener objetos más pequeños a tu alrededor, pero tú tienes que hacer lejos el más grande de tu entorno. Ah, ya. Esa es como la interpretación simple, o al menos la que yo hago. Sí. Bueno, y aún así, una vez que definieron esta, había gente que no estaba contenta con esta definición. Es que en realidad, por ejemplo, cuando tú lees la tercera condición de debe haber limpiado el entorno de su órbita, si tú lo miras tal cual está escrito ahí, por ejemplo, Neptuno no debería ser planeta, porque están los troyanos de Neptuno. Y también están los troyanos de Júpiter. También. Y por eso yo hice ahí la acotación de que la idea es que tú seas lejos el más grande, no que no haya nadie. Claro. Entonces ahí uno puede entrar a discutir y me imagino, bueno, yo la verdad es que no busqué cómo fue la votación de ese año, cuánta gente votó a favor y cuánta gente votó en contra. Sí, estaba viendo que están diciendo que votó un 1%, pero en este caso sería de los astrónomos, como Ujú, de la comunidad astronómica, un 1%. ujú. Bien poquito. O sea, había gente que estaba reclamando por la representatividad de la votación. Bueno, en realidad también hay que entender que esto es subjetivo, ¿sí? Es una etiqueta nomás. Plutón sigue estando donde mismo, Plutón sigue teniendo la misma vida que siempre tuvo, podemos seguir teniéndole el mismo cariño que siempre le tuvimos y da lo mismo que sea un planeta enano. De hecho, quizá podemos verlo al revés. Fue como el que creó una nueva clasificación. Gracias a Plutón se generó la etiqueta de planeta enano. Nunca lo había pensado de ese modo. Suena más bonita la historia de esa forma. Como, claro, es como creó la clasificación de los planetitas chiquititos. Claro, hay que pensarlo desde el punto de vista, Plutón era tan especial que necesitaba su propio grupo. Bueno, yo estaba viendo que hay algunos roces entre, por ejemplo, la comunidad astronómica y la comunidad geológica que estudia planetas, porque al parecer algunos de ellos aún les llaman planetas a todos los objetos que sean redondeados por su gravedad. O sea, podrían hasta la Luna decir es un objeto planetario.
Entonces hay unos problemas de definición entre astrónomos y otras áreas de la ciencia que estaban usando la definición de planeta para varias cosas. Pero igual, ¿para qué estamos con cosas? Incluso dentro de la misma comunidad astronómica, distintas áreas llaman a cosas un poco distinto también. Sí, sí, eso es verdad. Las clasificaciones siempre son complejas porque depende mucho de para qué te hacen falta a ti. En todo caso, yo creo que los niños en el colegio se deben alegrar que en vez de tener que aprenderse 23 planetas, les baste con aprenderse 8, ¿o no? ¿Viste un spoiler? 23 planetas. Pues ya serían más de 23, yo creo. Bueno, pero ¿por qué Liz mencionó lo de los 23 planetas? Esto viene a otra cosa, a otra pregunta, que es si es la primera vez que un planeta dejó de ser planeta. Si es que Plutón fue el primero que le ocurrió esto, que le quitaron su título de planeta. Y la respuesta es no. A otros planetas ya les pasó, o sea, que ya no son planetas, pero a otros objetos ya les pasó lo mismo, que por un tiempo la gente los consideró planetas y después dejaron de serlo. Entonces todo parte en 1801, cuando se descubre Ceres. Y Ceres es actualmente un planeta enano que se encuentra en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. En ese tiempo no se conocía el cinturón de asteroides, eso sí. O sea, todo lo que había entre Marte y Júpiter era Ceres. Después, en los años posteriores, se descubrieron otros 3 objetos, hasta 1807. Entonces, Ceres y esos otros 3, la gente los comenzó a llamar planetas. Y más adelante, alrededor de 1850, se habían descubierto un total de 15 objetos entre Marte y Júpiter. Y además se había descubierto Neptuno. Entonces, si uno los suma a todos, los planetas que conocemos de Mercurio, Neptuno, y estos 15 que estaban entre Marte y Júpiter, el sistema solar tenía 23 planetas. 23. De ahí digo que ahora los niños deben de estar contentos de no tener que aprenderse los 23 planetas. Y yo leí los nombres y de verdad es que no me puedo acordar. No me puedo acordar de todos estos nombres. Pero es que hay algunos nombres que son muy malos. Sí, yo encontré que algunos nombres eran muy malos. Pero hay unos que me dan un poquito de risa. Por ejemplo, está Eunomia. Pero la gente que se llama Victoria debe estar triste, porque Victoria, un asteroide en el cinturón de asteroides, fue un planeta por un tiempo. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Cuando se estaban descubriendo estos objetos, un astrónomo famoso que se llama William Herschel les comenzó a decir asteroides a estos objetos, pero les dijo así porque en las imágenes parecían estrellas. Así que la gente les comenzó a llamar asteroides y eventualmente en 1851 pasó lo mismo que pasó con Plutón. La gente dijo, ya, tenemos que definir lo que es un planeta. Y ahí todos estos objetos que estaban entre Marte y Júpiter quedaron afuera y fueron considerados asteroides. Claro, la gran diferencia es que la gente no sentía cariño por Ceres. Yo creo que la mayor diferencia... Yo creo que la mayor diferencia es que ese tipo de conocimientos no eran accesibles para todos. Sí, no era algo tan masivo. Cuando fue lo de Plutón, que fue en el año 2006, de hecho, se hicieron campañas para intentar que los astrónomos devolvieran su clasificación y todo. Muy mediático. Sí, ya el rol de los medios era muy grande y eso hizo que la gente se involucrara mucho con la decisión. Sí. Una de las razones por las cuales fue muy mediático fue porque era el único planeta que había sido descubierto por alguien de Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos estaban muy enojados. Y eso vi Bueno, pero que... descubrieron un planeta enano, está bien. Sí, pero me da risa porque estaba leyendo que incluso algunos gobernadores de algunos estados decían, en este estado Plutón va a seguir siendo un planeta. Y eran, no sé, eran lugares donde había nacido Percival Lowell o había nacido Clyde Tombaugh. O sea, dijeron, estas Bueno, personas representan la historia de nuestra localidad, entonces Plutón sigue siendo un planeta en honor a ellos. Eso lo encontré chistoso. entre eso y lo de los nacidos planetarios. Ay, si es que esta historia de Plutón en realidad es bien chascarrienta, para que estamos con cosas. Sí. Pasaron muchas cosas, muchas cosas. Y otra de las cosas que encontré chistosa, que no sé si lo viste, fue que convirtieron a Plutón en un verbo. ¿No? Convirtieron a Plutón así como plutonizarse. Claro, ahí tengo la duda cómo sería traducido en español. No sé si sería plutonear o plutonizar, pero el 2006, en Estados Unidos, eligieron como palabra del año, digamos, plutonear, que Ya. significaba degradar algo, o sea, bajar de rango. Entonces, O sea,
Pero más encima, qué mal nombre. Por eso te digo, hay que pensarlo en positivo, no en negativo. Pero imagínate, ahí la gente diciendo, me plutonearon de mi relación de pareja. Significa que ya dejaste de ser novia, jefe. Claro, de pareja pasaste a amigo, a ex amigo. Bueno, y así con Plutón. Así con Plutón. Así fue como Plutón pasó de ser planeta a ser planeta enano. Y en realidad se han seguido encontrando planetas enanos después, hartos, y seguro que se van a seguir encontrando. La clasificación sigue creciendo. Así que en realidad lo que decían eso los niños de que Plutón iba a estar solo, no va a estar solo, va a estar con todos los planetas enanos. Bueno, entonces, ¿no tienes nada más que agregar? Creo que hoy no tengo nada más que contar de Plutón. Ya, entonces ahora pasamos a una pregunta que nos llegó por Instagram y vamos a leer aquí. La primera pregunta. Sí, Jesús Borges nos pregunta ¿por qué seguimos viendo luz luego de que vemos ponerse el sol? O sea, ¿por qué una vez que ya no se ve el sol, cielo sigue estando iluminado? Bueno, en realidad eso es culpa de la atmósfera. Lo que pasa es que la luz del sol cruza la atmósfera y cuando llega a la atmósfera se desordena y eso se llama dispersión. Y entonces, aunque tú ya no veas el sol, todavía ves parte de la luz que se estuvo desordenando en el camino y entonces se queda ahí hasta que el sol baja bastante más. Así que por eso seguimos viendo luz. Ah, ya. Entonces va dispersando mientras se va moviendo por la atmósfera la luz del sol. Justamente. Entonces, si no hubiese atmósfera, cuando el sol se pone, te pondría todo en oscuro. Sí. Ah, ya, muy bien. Qué bueno que te gustó mi respuesta, José. Sí, Me alegra. bueno. Y si ustedes tienen preguntas, nos pueden escribir a nuestra cuenta de Instagram, a nuestro correo jugodeciencia@gmail.com o en nuestras otras redes sociales que nos pueden encontrar como Jugo de Ciencia. Somos Jugo de Ciencia en todas partes. Sí, siempre jugo. Fácil de encontrar. Y bueno, quizás se dieron cuenta de que este audio es un poco diferente al del capítulo 1, pero dada la contingencia, nosotros también nos estamos quedando en casa, así que José está en su casa y yo estoy en la mía y estamos grabando a distancia. Así que esperamos que esto se escuche bien, probablemente no sea la óptima calidad, pero hicimos lo mejor que pudimos dadas las circunstancias y esperamos que se vuelvan a conectar, que les guste este capítulo y que esperen el siguiente. ¡Nos vemos! Eso, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.